Crecí en una comunidad rural en la zona de Cinta, Alaska, un lugar que rara vez aparece en los mapas. Su única fama es ser un punto de paso para la carrera de trineos de Iditarod en su camino hacia Nome. No es un pueblo ni siquiera una aldea, sino una comunidad dispersa de colonos, preparacionistas para el apocalipsis, operadores de lodges y sureños adinerados con retiros de verano, todo esparcido a lo largo del río. No suele ser un lugar aterrador, aunque puede ser peligroso debido a la vida silvestre hostil o a criminales ocasionales. Si sabes manejarlo con un rifle, no hay nada de qué tener miedo. Sin embargo, desde que viví allí, siempre tuve un miedo extraño a estar solo en el bosque. Mi familia tenía una finca cerca de un gran pantano. Desde niño, podía ver esa extensión de hierba y agua desde mi ventana. Podía ser increíblemente hermoso ver el viento ondear a través de ese mar de hierba. Pero al mismo tiempo, siempre había algo inquietante o extraño en él, especialmente cuando caía la noche. Alaska es conocida como la Tierra del Sol de medianoche. Durante el verano, nunca se oscurece realmente, a diferencia del invierno. En cambio, todo se suspende en un crepúsculo prolongado hasta que vuelve a amanecer. El sol baja lo suficiente como para que el cielo se vuelva gris y todos los colores se apaguen con menos definición, pero todavía hay suficiente luz para ver todo y distinguir formas. Las condiciones perfectas para hacerte pensar que estás viendo cosas. Miraba por mi ventana, observando la niebla rodar sobre la ahora tranquila extensión de hierba, pensando que casi podía ver cosas moviéndose al otro lado del pantano. Siempre lo descartaba. Los alces son frecuentes, y les encanta buscar la vegetación acuática allí. Y sin embargo, siempre había un miedo que no podía racionalizar ni explicar. No sabía de dónde venía. Cuando era joven, atribuía el miedo a los osos. Después de todo, hubo muchos casos de osos grizzly hambrientos que irrumpían en las cabañas y atacaban a las personas en sus camas. Esto le pasó a uno de nuestros vecinos, una historia que podría compartir en otro momento. Más tarde, mi familia tuvo que sacrificar a un oso problemático que había estado entrando en nuestro cobertizo de basura. Con él muerto ante mí, me di cuenta de que tal vez los osos no eran los responsables de este terror desconocido. Este extraño e irracional miedo continuó durante muchos años, hasta que fui lo suficientemente mayor y grande para que se me permitiera salir solo. Se calmó con la libertad recién adquirida. Podía ir donde quisiera, cuando quisiera, y explorar, y lo hice, como muchos niños. Paseaba por el bosque, generalmente armado con un gran hacha, spray para osos y una escopeta del calibre .22. El área donde construimos estaba elevada, con una pendiente boscosa pronunciada que terminaba en el borde del pantano. Estas pendientes rodeaban al menos la mitad del pantano antes de aplanarse del otro lado. Por lo general, me paseaba por las tierras altas, sin aventurarme realmente por estas pendientes hacia el pantano. El año 2016 fue cuando comenzó, o tal vez siempre había estado allí, y solo entonces comencé a notarlo. Había un gran sendero que daba al pantano, donde hacía tiempo empujamos tocones viejos y troncos podridos, escombros de la creación del sendero, creando una especie de bola gigante de tierra y madera enredada en la que uno podía pararse para mirar el pantano. En ese momento pasaba a toda velocidad en una cuatrimoto y simplemente miré en esa dirección. Y cuando lo hice, había algo allí, algo de pie en el sendero junto a la pila de escombros. Hasta el día de hoy, casi lo atribuyo a estar viendo cosas, pero sentí que debía incluirlo. Pasé tan rápido que nunca realmente pude verlo bien. Parecía que no estaba realmente allí, como una aparición de algún tipo. Un cuerpo enorme y encorvado, suspendido en piernas delgadas y demacradas, con largos y delgados brazos extendidos a sus lados. Era gris como una nube oscura. Tenía un cuello grande y una enorme cabeza con hocico.
No había suficiente definición en el cuerpo y yo iba demasiado rápido para ver mucho más. Después de pasarlo, me detuve y retrocedí para ver si podía volver a verlo. No había nada que ver. Reflexioné sobre ese avistamiento y todo lo que podía pensar era en algún alce o lobo bípedo y enorme. No podía haber sido un oso. Los miembros de los osos son bastante gruesos y robustos, no largos y demacrados. El miedo regresó, y esta vez sentí que sabía de dónde venía. Desde 2016, han habido sucesos, tal vez provocados por mi propia imprudencia. Al año siguiente, intenté conquistar mi miedo, diciéndome a mí mismo que solo estaba viendo cosas, y si era un animal, solo era un animal. Un amigo se quedó conmigo en ese momento, y lo invité a una cacería de ardillas. Una excusa para bajar al lugar donde vi esa cosa, y en el área adyacente, para demostrarme a mí mismo que no había nada que temer, con un amigo para respaldarme. Me arrepiento de haberlo arrastrado allí ahora. Fue bastante mezquino de mi parte al pensarlo bien. Armados con hachas, spray y rifles, bajamos por la pendiente donde estaba la pila de escombros. Estaba tranquilo. No había ardillas charlando en los árboles ni pájaros cantando. Incluso los mosquitos, siempre presentes, disminuyeron y se quedaron en silencio. El único sonido éramos nosotros abriéndonos camino a través de los arbustos hacia la base de la pila de escombros en el borde del pantano. Nos encontramos con un hueso, un fémur que pertenecía a algo. No le dimos mucha importancia. Después de todo, encuentras huesos de vez en cuando, especialmente en el monte. Pero eventualmente encontramos más. Un cadáver de alce entero, limpiado y esparcido alrededor de la base de la pila de escombros. Su caja torácica yacía allí, blanqueada por el sol, aún interconectada por cartílago seco. Ambos lo encontramos interesante y nos detuvimos a examinar los restos. Era viejo, no había olor. Quizás habían pasado 1 o 2 años desde su muerte. Mientras estábamos allí sobre los huesos, miramos detrás de nosotros, notando que la pila de escombros tenía varios túneles excavados a través de ella en el lado de la pendiente, con mechones densos de pelo de alce esparcidos a su alrededor. Tal vez un oso había cavado su guarida aquí. Sabiamente, decidimos irnos, moviéndonos horizontalmente a lo largo de la pendiente, alejándonos de esos túneles. El miedo comenzó a invadirme de nuevo, aunque lo superé haciendo excusas. Tal vez un oso había comido el alce y hibernado allí hace mucho tiempo, pensé. Pero a medida que avanzábamos, las cosas se volvieron, inquietantes. A lo largo de la pendiente había muchos senderos bien transitados que seguían el contorno, por los cuales caminábamos para evitar abrirnos paso a través de los arbustos. No se podían distinguir huellas discernibles, pero definitivamente había signos de alces, donde habían arrancado hojas y corteza para comer, y grandes parches de hierba aplastada donde algo se había acostado. Eventualmente nos encontramos con otro cadáver, más intacto esta vez, con sus huesos menos esparcidos, probablemente solo un invierno desde su muerte. Su cuerpo esquelético estaba cubierto por las cáscaras crujientes de insectos y larvas muertas, lo que era extraño, y su cuello estaba roto, una de sus vértebras partida limpiamente, como si alguien hubiera roto una zanahoria por la mitad. Nos pareció extraño y seguimos adelante. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar que, de vez en cuando, junto al sendero, había un álamo joven doblado con un tronco o algo que mantenía su parte superior doblada, como si el tronco hubiera sido colocado allí para mantenerlo así. Encontramos lugares donde había múltiples álamos jóvenes doblados en fila, formando patrones extraños, uno tras otro. Cada vez más nerviosos continuamos, eventualmente viendo pequeños palitos dispuestos alrededor de la base de un árbol más grande, como una diminuta choza en forma de tipi. En ese punto, decidimos salir corriendo de allí y regresar a la casa. Al llegar, apenas estábamos quitándonos las chaquetas y zapatos cuando sucedió. Hubo un aullido,
o un profundo gemido, algo así. Me cuesta describirlo, pero era tan profundo, tan fuerte, que lo sentí en mi pecho, como si sacudiera mis pulmones. La única cosa con la que puedo compararlo es cuando estuve en un espectáculo aéreo militar y los F-15 volaron bajo sobre los asistentes. La sacudida y la reverberación en tus pulmones es algo que no puedes olvidar. Este aullido resonó una vez, y eso fue todo. Sentí que, fuera lo que fuera, nos estaba diciendo: sé dónde has estado y sé dónde vives. Mi amigo y yo estábamos estremecidos, pero ambos llegamos a la excusa de: ¿oíste ese aullido? Tenía que haber sido un lobo o algo así. Pero cuando nos miramos, ambos sabíamos muy bien que no era un lobo. Después de esta incursión por la pendiente, comenzaron a suceder cosas. Encontrábamos cadáveres de alces cada vez más cerca de nuestra casa, la mayoría de ellos crías del tamaño de caballos. Nunca escuchábamos ninguna pelea o conmoción, así que asumíamos que lo que sea que los matara arrastraba los cadáveres cerca de nuestro lugar. Y cada vez era lo mismo. El cuello roto, a veces con la cabeza desprendida. Una vez, en invierno, salimos al cobertizo y encontramos una cabeza de alce en la entrada, su cuerpo decapitado justo al lado del edificio. Hace tiempo, y podría estar recordando mal, pero también podríamos haber encontrado una pata en un árbol. Cada vez seguíamos el mismo procedimiento: quemábamos o desechábamos el cadáver para que nuestros perros no se metieran con él. Escuchamos que uno de los vecinos tuvo algo grande tratando de cavar bajo su casa una noche que él no estaba. Todos sus perros estaban acurrucados bajo la cabaña cuando regresó. Encontró marcas de garras enormes y tierra removida en el borde de su casa. Tuvo que sacar a sus propios perros de allí, dejándolos dormir en la casa con él. Un par de noches después, uno de sus perros desapareció. ¿Un oso, tal vez? Encontraba huellas extrañas, sin saber qué hacer con ellas. Una o dos en medio del sendero sin una trayectoria discernible. Incluso lo que parecían ser huellas de manos semihumanas en el barro del fondo de un lago cercano. No sabía qué pensar. Muchas cosas pueden explicarse como coincidencias, pero lo que realmente me convenció fue cuando estuve solo una noche en la casa, en un dormitorio de arriba. Estaba leyendo un libro en la cama cuando escuché algo afuera, algo corriendo por el césped. Me levanté de la cama para echar un vistazo y escuché un golpe masivo, como si algo hubiera golpeado el lado de la casa. Me congelé, escuchando algo correr alrededor con una respiración fuerte y entrecortada. Apagué las luces y cerré la puerta con llave. La respiración continuaba, jadeante y gargajosa. Grabé un poco con mi teléfono, pero debido al mal audio, no se podía distinguir mucho más allá del sonido de un reloj en el fondo. Reuní mi valor y miré por la ventana. No había nada, pero sonaba tan cerca. Había dejado de correr y todo lo que podía escuchar era esa respiración. Intenté mirar por la ventana, pero no vi nada. No había movimiento, nada. Era como si lo que fuera se hubiera pegado al lado de la casa bajo el alero para mantenerse oculto de mi vista. La respiración se desaceleró hasta convertirse en ocasionales jadeos, y luego, tan repentinamente como había llegado, simplemente se detuvo. A la mañana siguiente, encontré un gran palo de álamo con una larga hendidura en la pintura de la casa. Lo que fuera había golpeado el lado de la casa con el palo, lo que debió haber sido el golpe que escuché. Desde esa noche, con la respiración y el palo, no ha habido más cadáveres. La vida ha vuelto relativamente a la normalidad. A regañadientes, volví a bajar por la pendiente en busca de marcadores de propiedad. Los huesos se habían ido y los túneles en la pila de escombros se habían derrumbado o erosionado. Afortunadamente, no pasó nada más que eso. Ha estado tranquilo. No sé, tal vez me estoy volviendo loco, haciendo conexiones entre cosas que no están realmente conectadas. Mi miedo ha disminuido, es más pequeño, pero todavía está allí, en el fondo de mi mente,
siempre que estoy solo en el bosque. Tengo algunas fotos del pantano y algunos huesos, un boceto de la aparición y el último cadáver de alce que fue dejado cerca de nuestra casa. Estos estarán enlazados en la descripción. Estas fueron solo mis experiencias personales, pero he escuchado algunas otras historias aterradoras de Alaska de amigos si estás interesado. Al principio, solo escuchaba ruidos provenientes del techo, como si alguien estuviera caminando sobre él. Luego, comenzaron a sonar como martillazos y, más tarde, como si alguien arrastrara algo pesado. Pensé que podría ser mi vecino, así que salí para verificar. Justo cuando iba a salir de mi apartamento, volví a escuchar un ruido fuerte, el mismo sonido de arrastre pesado. Entonces me di cuenta de que podría ser un ladrón robando las unidades exteriores de mi aire acondicionado, algo que había sucedido recientemente en mi edificio. Rápidamente agarré mi pistola y salí a revisar. Mientras me dirigía a las escaleras, me encontré con mi vecino. Me preguntó a dónde iba y por qué llevaba una pistola. Le expliqué que había escuchado un ruido extraño en el techo y que estaba preocupado por la posibilidad de que fuera un ladrón. Me dijo que tuviera cuidado. Continué hacia el techo y encontré la puerta cerrada con llave desde afuera. La abrí con la llave y, sujetando la pistola, miré a través del umbral. No había nadie allí. Revisé las unidades de aire acondicionado y aún estaban en su lugar. Después de eso, regresé a mi apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Cuando volví a mi apartamento, me senté en el sofá, mi mente comenzando a repasar los eventos recientes. Normalmente no le doy muchas vueltas a las cosas, pero esa noche me encontré asegurándome una y otra vez de que no había nadie en el techo y que todo estaba bien. Sin embargo, un pensamiento persistente en mi cabeza me decía que el asunto no había terminado y que debía permanecer alerta. Esa sensación me pesaba, convenciéndome de no irme a la cama todavía. Para distraerme, decidí ver algunos videos en YouTube, pero no podía concentrarme. Pensé que tal vez sería buena idea volver a revisar el techo para calmar mis nervios. Pero antes de que pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo, escuché un ruido. Sonaba como si alguien estuviera corriendo por el techo y, al mismo tiempo, el sonido de alguien bajando las escaleras apresuradamente. Agarré mi pistola y abrí la puerta de mi apartamento. Justo cuando estaba a punto de dirigirme de nuevo al techo, me encontré con mi vecino otra vez, pero esta vez lucía aterrorizado. Cuando le pregunté qué había pasado, me explicó que había visto una sombra desde su cocina. La curiosidad pudo más que el miedo y salió a revisar. Vio la sombra dirigirse hacia el techo y la siguió, pero la sombra desapareció misteriosamente justo frente a la puerta. Empecé a preocuparme cada vez más, pensando que podría haber alguien no deseado en el techo. Mi vecino estaba demasiado asustado para revisar, así que decidí ser valiente y acercarme a donde provenían esos extraños sonidos, aunque me daba más miedo a medida que me acercaba. A medida que avanzaba, sentía escalofríos en mi piel. La forma en que mi cuerpo me decía que algo espeluznante estaba ocurriendo, lo que solo aumentaba mi miedo. Cuando me acerqué a la puerta, vi que ya no estaba cerrada con llave. Revisé mi bolsillo, confirmando que aún tenía la llave. Además, cuando iluminé la cerradura con mi linterna, noté que no había ninguna llave en ella. Abrí la puerta y grité, ¿quién está ahí? No hubo respuesta, solo un silencio inquietante. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El silencio era inquietante, y casi podía sentir una sensación fría y escalofriante viniendo de detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera allí, pero lo que vi fue increíble, haciendo que mi corazón pareciera detenerse. Una figura oscura, rápida y elusiva, se dirigía hacia la sala del ascensor. Mis instintos tomaron el control y la perseguí, pero tan extrañamente como había aparecido, la figura misteriosa se desvaneció en el aire,
dejándome confundido y abrumado por el terror. Me quedé allí como una estatua hasta que sentí un toque en mi hombro. Sin pensarlo, giré y agarré el brazo de la persona, gritando. Pero pronto me di cuenta de que era el guardia de seguridad del edificio, enviado a revisarme por el vecino preocupado. Inmediatamente me disculpé mientras me acompañaba hasta la puerta de mi apartamento. Me dijo algo que me dejó helado. «Es curioso que hayas traído esa pistola contigo», señaló el arma. «No creo que las balas hagan nada contra los fantasmas». Tuve una experiencia aterradora cuando tenía 14 años. Vivo en Youngstown, Ohio, y crecí en el lado norte de la ciudad. Si buscas imágenes de las antiguas acerías de la ciudad, entenderás de lo que hablo. Mi amigo vivía justo al otro lado de la calle de las fábricas. Regularmente íbamos allí a investigar la vasta área. Estaba casi cerrada y en ruinas. Había ciertos edificios viejos que frecuentábamos, y uno en particular lo convertimos en nuestra base. Pasamos semanas construyendo paredes y reforzando puntos para que nadie pudiera entrar, especialmente los perros salvajes que también frecuentaban el área y eran bastante feroces. Viajaban en manadas de 6 o más. El edificio al que íbamos todo el tiempo no tenía escaleras, así que teníamos que saltar para entrar, lo que lo hacía más seguro para nosotros. El lugar estaba justo al lado de un ferrocarril activo que la otra acería cercana utilizaba para recibir suministros. Una noche de verano, estábamos explorando las fábricas. Siempre llevábamos armas, ya que esto era Youngstown, Ohio, a finales de los 80, apodada Murder Town, USA, en ese momento debido a la gran actividad de pandillas. Habíamos elegido un antiguo edificio de fábrica que era enorme, y solíamos hacer grandes fogatas en el primer piso. Construimos una pared con unas cosas metálicas en forma de U, que creo que eran escudos de molienda, lo que nos daba privacidad y seguridad. Si alguien nos veía desde el ferrocarril, llamaría a la policía y a la seguridad, lo que nos metería en muchos problemas. Una noche, mientras estábamos allí, escuchamos venir a una manada de perros. Esta vez parecía que estaban persiguiendo algo. Salimos sigilosamente a ver, y los vimos pasar corriendo sobre un enorme montículo de coque, que las acerías utilizan en el proceso de fabricación del acero. Luego escuchamos una pelea, algún tipo de ataque feroz con todos los perros involucrados. Después de unos segundos, escuchamos un perro más fuerte que todos los demás, y los perros salvajes empezaron a gritar. Para nuestra sorpresa, en diferentes momentos, los perros salvajes eran lanzados sobre el montículo en diferentes direcciones. Finalmente, la manada de perros salvajes huyó en la dirección de donde habían venido, lo más rápido posible, algunos cojeando con heridas evidentes. Estábamos en shock. Luego uno de mis amigos gritó, «¿Qué es eso?». En ese momento, no bromeo, apareció un animal enorme parecido a un lobo, cuya magnitud parecía falsa, arrastrándose en 4 patas hasta la cima del montículo. Miró directamente hacia el área por donde habían huido los perros. Levantó una pata y comenzó a orinar con un flujo que parecía salir de una manguera de jardín. Puede sonar gracioso, pero nos asustó muchísimo. No tienes idea de lo grande que era esa cosa. Uno de mis amigos tropezó hacia atrás contra nuestra pared improvisada, y al oír eso, la criatura inmediatamente giró su atención hacia nosotros. No puedo transmitir la cantidad de miedo que sentimos al instante. Aún siento el terror al escribir esto. El vello de mis brazos se eriza. Esa criatura tenía ojos de un color ámbar amarillento que literalmente brillaban como si tuvieran una fuente de energía detrás. Luego discutimos esto, y creímos que podría haber sido causado por la luz de la gran fogata que habíamos hecho. La bestia gruñó, y fue un sonido tan profundo que lo sentimos en nuestros huesos, en el pecho. Cuando miré a mis 2 amigos, dijeron que también sentían náuseas. De repente, esa cosa hizo algo tan impactante, tan ajeno a la realidad, que de inmediato nos sentimos en peligro.
Corrimos dentro del edificio y subimos 2 tramos de escaleras de concreto rotas y en desuso hasta el tercer piso. Tuvimos suerte de no caernos y rompernos un hueso o algo peor. Lo que hizo esa cosa fue ponerse de pie sobre 2 patas. Sus patas traseras parecían las de un perro, pero sus músculos eran más parecidos a los de un culturista, pero posiblemente más gruesos. Solo ver su enorme cuerpo era impresionante y aterrador. Uno de mis amigos lloraba de miedo. Cuando llegamos al tercer piso, tuvimos que sacudirlo y cubrirle la boca para que se callara. Casi se desmaya por falta de aire o pánico, o ambos. Esperábamos que se hubiera ido, pero no fue así. Después de unos minutos, escuchamos algo trepar por el exterior antes de entrar al edificio. Primero vimos su sombra y nos congelamos. Nadie se atrevía a hacer un sonido. Deberíamos haber caído al suelo para escondernos, pero estábamos tan asustados que solo nos quedamos ahí, inmóviles. Al menos tenía el tamaño de un oso grizzly, pero ver un canino de ese tamaño era como si estuviéramos soñando. Pero era real, y estaba a solo 6 metros de distancia, gruñendo y oliendo el aire. Luego nos vio. Sabía dónde estábamos. Probablemente lo sabía todo el tiempo. Sus ojos brillaban, y vimos que comenzaba a babear, pero no poco. Salía a borbotones de su boca. No podía evitar preguntarme si estaba imaginando comernos, si quería matarnos. Podía hacerlo fácilmente, pero luego miró hacia otro lado y vio las escaleras por las que habíamos subido. Nos congelamos de nuevo. Un nuevo y profundo horror nos envolvía. Se dirigía hacia las escaleras para subir donde estábamos. Todos comenzamos a entrar en pánico, y al mirar a nuestro alrededor, solo había 2 escapes, una escalera de incendios externa que subía al techo o hacia el 4º piso. La parte que bajaba hacía tiempo que se había oxidado y caído. Mientras considerábamos nuestras opciones, la criatura saltó fácilmente los 3 escalones que faltaban y estaba ahora en el 2º piso. Caminó hacia el siguiente tramo de escaleras, y en ese momento escuchamos el sonido más hermoso de todos. Un tren se acercaba lentamente al edificio. Debieron ver la fogata porque, al pasar, hicieron sonar la bocina. Esto asustó a la criatura, que miró hacia la abertura del edificio y en unos segundos salió corriendo. Empezamos a gritar pidiendo ayuda, aunque nadie nos escuchó. También gritábamos por el estrés, sintiendo finalmente que íbamos a salir de allí. Cuando el tren pasó, y ya no podíamos oírlo, el miedo volvió, y pensamos que cada pequeño sonido era esa cosa regresando. Pero, gracias a Dios, no volvió. Empezamos a bajar al 2º piso, esperando 40-45 minutos, luego al 1er piso, esperando probablemente 1 hora antes de aventurarnos afuera. Cada segundo que nos acercábamos a la casa de mi amigo, pensábamos que iba a venir tras nosotros. Podíamos oír a los perros salvajes a lo lejos y comenzamos a correr. Corrimos hasta llegar a la casa de mi amigo. Hasta el día de hoy, aquellos de nosotros en mi grupo de amigos que aún están vivos y en contacto, seguimos hablando de esa noche. Recordaremos lo que pasó probablemente hasta el día en que muramos. Todavía estoy asombrado de que cosas así puedan existir. Ahora, cada vez que escucho la historia de alguien sobre algo similar, me paralizo e instantáneamente me transporto a esa noche. Tenía 25 años, pero este incidente ocurrió cuando tenía 14. Mi madre trabajaba para el gobierno, así que cada 3 años la transferían a otro lugar del país. Crecí con mis abuelos y mi madre nos visitaba cuando podía o nosotros íbamos a visitarla durante las vacaciones de verano y otras festividades. El pueblo donde ocurrió el incidente era muy suburbano, pero remoto. A mi madre la alojaron en un edificio antiguo pero enorme, con unas 10 familias más, todas colegas suyos. Había grandes extensiones de tierra seca alrededor del edificio, y no era raro no encontrar vecinos en kilómetros a la redonda. Estuve con ella durante los 2 meses de vacaciones de verano,
y por lo general, me aburría mucho. No había mucho que hacer, así que pasaba mis días jugando videojuegos o viendo televisión. Tenía una gran habitación solo para mí, lo cual era genial durante el día, pero en cuanto oscurecía, la habitación adquiría una vibra muy inquietante que no podía explicar. Había un rincón oscuro donde la luz no llegaba y, aunque siempre tuve miedo a la oscuridad, traté de ignorarlo pensando que era solo mi imaginación, y me quedé allí de todos modos. Era la noche del 5 de abril, una fecha que nunca olvidaré porque lo que pasó me sigue dando escalofríos hasta el día de hoy, 9 años después. Terminé de cenar, le dije buenas noches a mi madre y me fui a acostar. Me di vueltas durante un rato sin poder acomodarme, pero en algún momento caí en un sueño ligero. Fue entonces cuando lo escuché. Sollozos suaves provenientes del rincón de la habitación. Al principio pensé que era alguien afuera o alguien en la casa de abajo, pero los sollozos parecían resonar en ese rincón. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado, mirando hacia el espacio oscuro. Al principio, no pude distinguir nada, pero luego apareció una silueta. Era una niña, de espaldas a mí, con su columna vertebral huesuda moviéndose de un lado a otro en la oscuridad. Creo que en ese momento olvidé cómo respirar. El miedo se apoderó de cada parte de mí y no sabía qué hacer. Parpadeé una vez, pensando que estaba soñando. Cuando abrí los ojos, estaba a los pies de mi cama. Era pálida y tenía el cabello enmarañado. En el breve segundo que la vi antes de gritar con todas mis fuerzas, tenía la cabeza inclinada, como si me observara con curiosidad. Lo siguiente que supe fue que mi madre entró corriendo, encendiendo las luces y abrazándome con fuerza. No me di cuenta de que seguía gritando. El sonido era solo un zumbido para mí, mientras ella trataba de calmarme. Caí en un mar de sollozos, hiperventilando, tratando de entender lo que acababa de pasar. Algunas personas del edificio habían escuchado el grito y vinieron a ver qué pasaba. Después de lo que pareció una eternidad, logré calmarme un poco y por puro agotamiento, me quedé dormida en la cama de mi madre. Cuando desperté al día siguiente, todo parecía un sueño. De hecho, estaba convencida de que todo había sido una pesadilla. Hasta que una vecina amable vino a visitar a mi madre para ver cómo estábamos. Mientras hablaban, suponiendo que yo aún dormía, escuché a escondidas. La mujer parecía un poco nerviosa. Su voz temblaba mientras le decía a mi madre que las personas que habían vivido allí antes de nosotros tenían una hija con problemas. La hija era propensa a ataques violentos y nunca salía de la casa. Y, bueno, esa era su habitación, dijo la mujer señalando mi cuarto. Suspiró antes de continuar. Ahí fue donde se ahorcó. Me quedé congelada. Apenas podía respirar. La voz de la mujer bajó casi a un susurro mientras le decía nerviosamente a mi madre que ayer fue el 2º aniversario de su muerte. Mi madre jadeó suavemente. En cuanto a mí, seguía congelada, sin saber cómo procesar esto. Así que había visto a una niña en mi habitación, la niña que se había suicidado allí. Mi madre y la mujer acordaron no decirme nada, pero ya era demasiado tarde. Esa niña sentada en el rincón, sollozando, su espectro pálido frente a mi cama, todo estaba grabado en mi mente como una cicatriz que nunca sanaría. Durante el resto de las vacaciones de verano, me negué a poner un pie en esa habitación, incluso durante el día. Con el tiempo, el recuerdo se volvió un poco más soportable, incluso se desvaneció hasta cierto punto, pero el miedo, el miedo, se quedó grabado tan profundamente que cada fibra de mi ser lo siente hasta el día de hoy. Lo llamo Jerry. Soy Josh y compartiré 3 encuentros que creo que están relacionados, pero no puedo estar absolutamente seguro, así que dejaré que tú juzgues. Mi primer encuentro ocurrió en el campamento Fudge, que es un campamento de verano de la iglesia.
Fuimos a la Universidad de North Greenville y nos dieron las cabañas justo al lado del bosque. Una noche tuvimos que irnos a la cama temprano porque teníamos el mega relevo al día siguiente. Tengo una discapacidad que impide que mis músculos se muevan como los de una persona normal. Aún así, tengo un rango limitado de movimiento. Esto afecta a todos mis músculos y a mis ojos. Esto será importante porque tengo que usar gafas de noche que bloquean toda la luz, y no soy muy bueno para dormir en general. Esa noche no podía dormir, lo cual era habitual para mí. Compartía habitación con un amigo que es un dormilón pesado. Estaba acostado en la cama cuando escuché la puerta abrirse. Al principio pensé que era mi amigo, pero luego lo escuché roncar. Empecé a preguntarme quién estaba en nuestra habitación. Tal vez era mi papá, pero no podía ser porque habíamos cerrado la puerta con llave antes de irnos a la cama. Sin mencionar que cuando la puerta se abre, hace un fuerte sonido de crujido. Luego escuché pasos acercándose a mi cama y algo presionó el final de la cama, como si alguien se estuviera sentando. Entonces tuve una sensación abrumadora de ser observado, pero tenía mis gafas de noche puestas, así que no me molesté en quitármelas. Solo actué como si estuviera durmiendo. Eventualmente, sentí el peso en la cama alejarse, y la sensación de ojos observándome se desvaneció. Los pasos comenzaron a caminar de regreso a la puerta, que se cerró lentamente y se aseguró en su lugar. Al día siguiente, le pregunté a mi papá y al consejero si habían entrado en nuestra habitación esa noche, y ambos dijeron que no. Uno de mis amigos me dijo que había tenido un sueño con un animal extraño del bosque detrás de nuestra cabaña que salió, entró en la cabaña y se metió en una de nuestras habitaciones, pero dijo que no recordaba cuál era. No me molesté en decir nada porque no quería sonar loco, pero sabía que estaba completamente despierto la noche anterior y estaba seguro de que algo o alguien había entrado en mi habitación y se había sentado al final de mi cama, observándome antes de levantarse y marcharse. Avanzando unos meses hasta mi segundo encuentro, había descargado el juego Pokémon Go. La primera advertencia que te da es que siempre estés al tanto de tu entorno cuando juegas. Una noche, apareció un Pokémon, pero solo podía atraparlo a las 12 de la noche, justo afuera de mi casa, en la iglesia de la esquina. Me puse los zapatos y agarré mi teléfono, pero cuando abrí la puerta, tuve esa sensación de nuevo, como si algo me estuviera observando, como si estuviera cerca. Ignoré completamente la sensación y fui a la iglesia de todos modos. Pronto terminé con lo que necesitaba hacer en el juego, y estaba a punto de regresar cuando escuché un gato maullando. Pero lo diferente de esto era que sonaba como un reproductor de discos repitiéndose una y otra vez. Estaba al otro lado de la carretera, en el otro lado del campo, que era completamente negro. El único poste de luz estaba en la iglesia, y yo estaba bajo él. Estaba nervioso, y la sensación de ojos observándome se intensificó. Conocía a la mayoría de los gatos y mascotas de mi calle, pero este gato, este animal, sonaba diferente a cualquiera de ellos. Este era extraño y aterrador cuando comenzó a gritar. Subí a mi scooter y comencé a irme a casa. No tenemos gatos salvajes donde vivo, solo mascotas domésticas. Conduje por la carretera y todavía podía escucharlo tan fuerte como antes, como si me estuviera persiguiendo y manteniendo el ritmo. Llegué a casa sano y salvo, pero no tenía idea de qué era eso. Pasando al tercer encuentro, una noche me estaba preparando para dormir cuando entré en mi habitación. Mi gato no quería entrar. Lo ignoré porque estaba cansado y me fui a la cama. Esa noche tuve un sueño. En él había una criatura humanoide cubierta de pelaje rojo, como terciopelo en lugar de esponjoso o peludo. Imagina un perro de pelo corto como un chihuahua, o un gato de pelo corto. Esta criatura entró en mi habitación, asomando la cabeza y mirándome desde el final de la cama. Tenía una cara humana. Definitivamente podía ver sus dientes. También tenía labios y ojos, pero no los típicos ojos de monstruo aterrador. Estos eran azules. La vi poner su mano en mi cama y levantarse,
La cosa era mucho más grande de lo que esperaba, probablemente de 2.4 metros de altura, sin cola y muy musculosa. Luego se inclinó directamente hacia mi cara. Extendí la mano, colocando una palma en su cara. Todo lo que hizo fue gruñir, como diciéndome que no lo tocara, pero no me atacó. Poco a poco, una sensación de miedo se apoderó de mí, forzándome a despertar. Cuando desperté, sentí mi mano extendida frente a mí como en el sueño, y podía sentir pelaje aterciopelado. Mi mano estaba tocando algo, y ese algo estaba gruñendo. Nunca he visto o escuchado algo así otra vez, y honestamente, no lo he visto en la vida real, pero creo que lo he tocado. Si sabes qué es esto, házmelo saber. Todo lo que sé es que no todas las criaturas sobrenaturales son malas o buenas. Parece que algunas simplemente están ahí. Crecí en Salem, Utah, en la casa que mis padres construyeron. Durante mi infancia, era un pueblo rural, pero ha crecido tanto que ahora apenas reconozco la mayoría de las áreas. Nunca pensé que la casa podría estar embrujada, ya que mi familia la había construido. Sin embargo, todo cambió cuando tenía unos 12 años. Antes de que la casa estuviera allí, el terreno era solo un campo de caballos al lado de la casa de mis abuelos. Ninguno de ellos había fallecido, así que sus espíritus no podían haber quedado allí. Sin embargo, tuve 2 experiencias paranormales en esa casa que me gustaría compartir. Historia 1. El sótano estaba sin terminar hasta que tuve unos 12 años. Cuando lo terminamos, mi hermano y yo nos mudamos allí, cada uno a su propia habitación. Compartíamos una habitación anteriormente. Las escaleras empezaban en la sala de estar, hacían una pausa en un descanso y luego continuaban bajando en la otra dirección, formando una U. Al llegar abajo, podías girar a la izquierda hacia la sala de estar o a la derecha hacia un gran pasillo que daba acceso a nuestras habitaciones, la oficina, el baño y la sala de almacenamiento. Mi habitación estaba al final, directamente enfrente, y la de mi hermano era la puerta a la derecha, cerca de las escaleras. Me encantaba tener mi propia habitación, pero pronto descubrí que me costaba conciliar el sueño. Siempre me quedaba en la cama escuchando música o el sonido de los grillos fuera de mi ventana. Una noche, mientras esperaba que el sueño me venciera, comencé a escuchar a alguien caminar sobre la alfombra en el pasillo. La nueva alfombra hacía un ruido crujiente, así que se podía oír cuando alguien caminaba sobre ella. Era pasada la medianoche, así que me pregunté quién podría estar allí. Caminé hasta la puerta, la abrí y alumbré con mi linterna. En la oscuridad, vi a mi hermano caminando en círculos en medio del pasillo. Sabía que era sonámbulo, pero nunca lo había visto hacer algo así. Lo llamé suavemente, diciéndole que volviera a la cama. Me recorrió un escalofrío cuando se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Sabía que estaba dormido porque nunca actuaba de esa manera cuando estaba despierto, y parecía que estaba roncando suavemente, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción ni pensamiento, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Sin decir una palabra, se giró y volvió lentamente a la cama. Hice lo mismo. Me costó un rato calmar mis nervios y relajarme. Estaba a punto de quedarme dormido cuando volví a escuchar los pasos. Pensé que debía haberse levantado otra vez y decidí que lo haría volver a la cama y cerraría su puerta. Molesto, me levanté y caminé hacia la puerta, pero cuando encendí las luces, el pasillo estaba completamente vacío. Me tomó una fracción de segundo darme cuenta de que, aunque no veía a nadie, aún podía escuchar los pasos en la alfombra justo frente a mí. Mi corazón se detuvo. Me congelé de miedo. De repente, los pasos también se detuvieron. Me quedé allí, inmóvil, esperando que algo saltara hacia mí o hiciera algún ruido, pero no ocurrió nada. Extendí mi mano para ver si podía sentir algo. Nada. Me asomé a la habitación de mi hermano y lo encontré dormido en su cama.
Rápidamente volví a mi cama y cerré la puerta. Me puse los auriculares, rezando para no escuchar nada más. No volví a escuchar nada, pero nunca olvidaré el sonido de esos pasos frente a mí en un pasillo vacío. Historia 2. Cuando estaba en la secundaria, siempre llegaba a casa antes que los demás. Esto se debía a que mi escuela terminaba antes de que mis padres y hermanos salieran del trabajo o la escuela. Caminaba a casa y entraba por la puerta del garaje. Desde allí, usaba una puerta que daba a la cocina. Al entrar, tenía una buena vista de la escalera que conducía al sótano. Estaba acostumbrado a estar solo al menos una hora antes de que mis padres y hermanos regresaran. Un día, recuerdo abrir la puerta del garaje y mirar hacia las escaleras al dar el primer paso dentro. Mi sangre se heló al ver movimiento en el descanso de la escalera. Un hombre alto, con overoles de Levi's, una camisa abotonada y un sombrero de cuero, caminaba desde el descanso central hacia el sótano. Parecía mayor, tenía la piel bronceada y curtida, y algunas cerdas grises en las mejillas y la barbilla. Dio 2 pasos antes de que yo saliera de mi estupor. Le grité: «Oye, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Sal de mi casa». No me reconoció, solo siguió bajando las escaleras a un ritmo lento, como si no tuviera prisa. Me invadió la necesidad de defender mi casa y sacar a ese hombre, así que en lugar de buscar ayuda, corrí al set de cuchillos en la cocina. Agarré el más grande que pude encontrar y bajé corriendo las escaleras, gritando al hombre que saliera de mi casa. Pero no había ni rastro de él. Revisé cada habitación, cada rincón y grieta del sótano. No estaba allí. Revisé toda la casa, luego las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado y en su lugar. Mirando atrás, me siento tonto por haber agarrado un cuchillo en lugar de salir y llamar a la policía, ya que eso habría sido más seguro si hubiera habido un intruso. Pero también me alegro de no haberlo hecho para no tener que explicar que vi a un hombre que simplemente se desvaneció en el aire. Desde entonces, lo he llamado El Granjero, ya que así se veía, y mi pueblo era solo un pequeño pueblo agrícola en el medio de Utah. Nunca volví a verlo, pero me pregunto si fue el que escuché años antes caminando por el sótano esa noche. Años después, le conté la historia a mi papá. Dijo que la descripción le recordaba a su abuelo. Estoy seguro de que es solo una coincidencia, pero parte de mí se pregunta si mi bisabuelo y otros antepasados siguen rondando por la casa de la familia. También descubrí que mi hermano tuvo sus propias experiencias paranormales que nunca contó a nadie hasta hace poco. Esas son historias para otro día, pero son más pruebas de que esa casa podría estar embrujada. Voy a empezar diciendo que siempre odié las muñecas, especialmente las que tienen un aspecto espeluznante, esas a las que les das un biberón falso y empiezan a hacer ese sonido de succión, seguido del eructo. Crecí sin muñecas, pero mi hermana menor tenía una muñeca que no me gustaba nada. Conociendo todos los programas paranormales que vi durante mi infancia, decidí tirar esa muñeca en cuanto mi hermana se aburriera de ella. Mi experiencia con lo paranormal creció conmigo. Ahora tengo 28 años, pero en el momento de este evento tenía 22. Estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Veía mucho YouTube, y había una youtuber que seguía. Era el mes de Halloween, y ella estaba hablando de sus muñecas encantadas, mencionando que había comprado una en eBay. Si una muñeca te llama la atención, significa que está atraída por ti, dijo. Mientras navegaba por eBay, me encontré con una muñeca en particular llamada Wendy. La historia de Wendy decía que estaba caminando a casa desde la escuela cuando un conductor ebrio se saltó la señal de alto y la atropelló, y tristemente, murió a los 9 años. Cuando vi a Wendy, me sentí instantáneamente atraído por ella y la compré por $50. Cuando la recibí, llegó con una tarjeta del dueño anterior junto con 2 velas pequeñas. Llevaba un vestido blanco y amarillo viejo que le llegaba a las rodillas, junto con ropa interior vintage y sandalias blancas. Cuando la saqué de la caja, parecía una muñeca normal, nada fuera de lo común,
pero no pensé mucho en ello hasta más adelante. Vivía en un apartamento con mi prometido en ese momento, junto con nuestro gato P, un dulce gatito que no era ni tímido ni asustadizo. Cuando Wendy llegó, P la vio y se frotó contra ella. Nada extraño, pensé. Tenía cámaras en mi apartamento para poder revisar en mi teléfono a P y ver si alguien intentaba entrar. Mi número de apartamento era 1BB, en la planta baja. Mi prometido y yo trabajábamos en el segundo turno. Él salía alrededor de la 1:30 p.m. y mi turno empezaba a las 4 p.m. Con las cámaras, recibía notificaciones de movimiento y en una ocasión revisé y vi a P maullando, y juro que vi un orbe en el monitor, pero no le di mucha importancia. Esa noche, mi prometido dijo que encontró a Wendy en el suelo y que P probablemente la había tirado. No le di mayor importancia. Más tarde llevé a Wendy al dormitorio y me fui a la cama. Cuando desperté, vi a Wendy tirada en el suelo. La coloqué en el tocador junto a la ventana. Le pregunté a mi prometido si había notado que estaba tirada cuando se despertó, y me dijo que no, que todavía estaba en el tocador, y que P estaba durmiendo a nuestros pies. Lo ignoré mientras me preparaba. Tenía Pandora puesta y, de repente, mi música se detuvo y la aplicación se cerró. Extraño, pensé, culpando al wifi. Ese viernes limpié el apartamento y decidí tomar una siesta. Tenía todas las luces apagadas, excepto una vela de cera. Creo que dormí unas 3 horas en el futón antes de sentir una ráfaga de viento y un rasguño en mi cara. Me desperté horrorizado. Mi primer pensamiento fue que P había pasado corriendo y me había arañado, pero las 3 marcas en mi cara no coincidían con sus garras. Además, él no estaba en la habitación cuando me desperté. Mantendría a Wendy durante unos 2 años y medio y me mudé a otro apartamento, pero todavía en el mismo estado. Dejé a mi prometido por Steven. Steven se mudó y dijo que no le gustaba Wendy, pero la respetaba. Un día, Steven estaba durmiendo en el sofá. Yo estaba embarazada y pronto iba a dar a luz. De repente, Steven se despertó jadeando, como si alguien estuviera sentado en su pecho. Me despertó con un grito. De inmediato culpó a Wendy, diciendo que algo estaba mal con la muñeca, pero yo dije que eso era una tontería. Además, ella no haría eso. Él la respetaba, pero tal vez tenía razón. Me despertaba con rasguños, pero nunca se lo dije para no asustarlo más. En un momento, mis padres y mi hermana vinieron a buscar a P para cuidarlo por un tiempo, ya que iba a ser inducida esa noche. Mi hermana preguntó quién era la niña pequeña en el balcón, la que llevaba el vestido amarillo viejo que le llegaba justo por encima de los tobillos. Le pregunté, perpleja, ¿qué niña? En ese momento, empecé a pensar que realmente había algo raro con Wendy, pero ella nunca se me había mostrado. Sonreí y dije que tal vez era Wendy, después de todo, saliendo a saludar. 1 hora después, estábamos hablando sobre mi inducción y de convertirme en madre, cuando de repente escuché un gruñido bajo. Pregunté si mi familia había oído eso. Mi mamá dijo que tal vez era un perro vecino, pero ningún vecino tenía perro. 1 año después, mientras intentaba mudarme, olvidé a Wendy. Volví al antiguo lugar, pero la puerta estaba cerrada. Aparentemente, la administración ya había cambiado la cerradura sin decírmelo. Las únicas cosas que quedaban allí eran un viejo Moisés, ropa de bebé y Wendy. No sé si tiraron a Wendy, pero cada vez que paso por ese lugar, parece que los inquilinos no duran y las persianas siempre están levantadas, mostrando un apartamento vacío. Han pasado 4 años desde que me mudé. No estoy muy seguro de qué pasó con Wendy. Espero que haya encontrado un buen hogar. Si no, lo que sea que estaba en ese apartamento no era Wendy. Creo que lo que fuera que estaba usando a Wendy intentaba parecer algo siniestro. Por suerte, Wendy ya no está conmigo, y ahora no compro ese tipo de cosas por el bien de mi hija. Aléjense de eBay y de las muñecas encantadas. Nunca se sabe qué podría pegarse a ti y a tus seres queridos.